¿Sí? Bueno, bendiciones a todos los que nos siguen vía Facebook, vía YouTube. ¿Sí? Continuamos con las escuelas de nacer del agua y del espíritu. Amén. Estamos viendo el factor espíritu, ¿sí? Y vimos que, tal como había sido prometido, lo último que vimos en la reunión anterior, el Espíritu refrescó su memoria de los apóstoles, los primeros creyentes, y estimuló sus facultades mentales y les dio pasión para testificar delante de gobernantes. Mateo 10, 18 al 20, Juan 14, 26, Hechos 4, 5 al 8 y 13, 31, y Mateo 6, 8 al 10. Amén. Ahora nos introducimos en lo de hoy, ¿sí? Y vemos que este mismo espíritu transforma en piedras vivas de un templo cuyo fundamento es el Mesías. Bendición. Completito. Bien. Un templo por medio del cual se harían sacrificios espirituales. Ahora vamos a ver eso. Claro. ¿Qué? Después del templo, ¿qué dice ahí? Cuyo. Antes de decir... Fundamento ahí, es el cuyo. Mesías. Hoyo, cuyo, no sé. ¿Por dónde? Cuyo. Cuyo. El segundo, ahí. Cuyo. Cuyo fundamento. Ah, cuyo. Ah, Sí. ya. Gracias. De nada. Bien. Va marzo. Entonces, ¿dónde tenemos la referencia para esto? Primera de Pedro, si alguien lo quiere ir buscando. 2:4 al 6. Y Romanos 15 y 16. Bien, ¿cómo es esto de sacrificios espirituales? Transforman piedras vivas, ¿qué cosa? Su espíritu, ¿no? De un templo cuyo fundamento es el Mesías, un templo por medio del cual se harían sacrificios espirituales. Entonces vamos a ver eso. Primera de Pedro 2:4 al 6, ¿qué es lo que dice? Si alguien lo encontró antes que yo, que lo lea tranquilo. Primera de Pedro 2:4 al 6 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros
también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que el templo, ¿quién es? Exactamente. ¿Sí? Somos ese receptáculo de su espíritu. Tenemos que entender eso. Podemos reunirnos bajo un árbol, pero el templo somos nosotros, no el auditorio. ¿Ok? Bien. En otras palabras, el auditorio en todo caso contendría a los hijos, pero el templo somos nosotros. Amén. La iglesia está formada desde nosotros. ¿Sí? Entonces, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías, ¿no? O la Reina Valera, Jesucristo. Por lo cual también contiene las Escrituras. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Romanos 15, 15 al 16. ¿Qué dice Romanos? Romanos 15, 15 al 16 dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué se habla de ofrenda? Recuerdan que en el altar antiguo, cuando se traía el animal que se ofrendaba, se quemaba, ¿sí? Entonces la grosura, que era como un combustible al fuego con que se quemaba, esa ofrenda, ¿sí?, consumía el sacrificio, ¿verdad? ¿No? De la misma forma nosotros recibimos su espíritu, que es lo que va consumiendo todo lo que es de la naturaleza caída. Amén. Por eso habla de sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque nosotros iniciamos una fuerte batalla interna cuando toda ese ímpetu de lo que estábamos acostumbrados a hacer mal, cuando llega nuevamente la situación en la que lo hacíamos, ¿no? Es como esa fuerza interna y como ese instinto, esa es la palabra que no me salía. Y cuando nosotros nos negamos a eso, entonces ahí nos estamos sacrificando. Amén. Yo me niego desde el dominio propio, no, para hacer lo que ahora entiendo que es debido. Y así vamos crucificando nuestra carne, vamos matando a nuestra vieja naturaleza, para no hablarlo en términos tan religiosos, ¿sí? Y va comenzando a formarse la nueva. ¿Ok? Por eso se habla de sacrificio. ¿Cómo se puede hacer eso? Desde su espíritu. Amén. Bien, su espíritu es el que produce eso. ¿Sí? Ok. A ver, cuando yo había entendido, ¿sí?, de que yo me tenía que casar antes de tener relaciones sexuales, ¿sí?, y tenía cierta edad, y trabajé en ciertos lugares donde habían muchas chicas, más chicas que varones, ¿sí? Y como todo, ¿no?, pasa esa edad, más allá de la facha, vemos cómo es el sistema del mundo, ¿no? Entonces mis compañeros no podían entender cómo yo a las chicas, ¿no?, que estaban para otra. Y le preguntaban a veces a Jessica a ver si yo era homosexual o qué me pasaba. Está la señora, ¿verdad? Pero no, pero ¿cómo le explicaba yo en ese momento? ¿Ok? Tenía que esperar cuando se presentara la oportunidad y se diera la conversación, ¿sí? Bueno, explicarle primero mi fe para poder explicarle dicho tema. ¿Se entiende? Pero, a ver, el instinto humano estaba, ¿ok? Sí. Y entonces, ¿qué era lo que me hacía vencer? Inclusive cuando tenía todo dado para hacer lo que no tenía que hacer. El espíritu.
Amén. El espíritu, como decía una vez ministrando el profeta Jaime, ay, y algunos se van a empezar, ay, profeta, ¿y a usted no le gusta? Sí, sí, yo quisiera todo, pero por causa del propósito me niego a lo que quisiera. Está bien. Amén. Es así. Yeah. Es mentira de que no. No, sí, está, la vieja naturaleza hace fuerza. Encima yo no tenía esta revelación en ese entonces, lo que estoy explicando ahora. Pero sí entendía que estaba mal. Entonces, obviamente, muchas veces recurrís en oración a la ayuda del Espíritu y bueno, y a lo que tenga que hacer para superar esos momentos. ¿Ok? Como José, por algo salió corriendo. Ah, ¿Mm? sí. ¿Ven? Entonces, Cuando coquetean la cruzada, claro, sí. no es que no sentí nada, no es que sos un robot, sino que el Espíritu es lo que va produciendo, de esta forma que estoy explicando, que se vaya consumiendo todo lo que es de la naturaleza pecaminosa. ¿Está? Bien, en un proceso, ¿no? Obviamente. Bien, entonces dice, donde se cantarían en este templo que estamos hablando, canciones espirituales, ¿sí? ¿Dónde se cantarían? Canciones espirituales. Bien, entonces canciones espirituales. ¿Qué serían canciones espirituales? Canciones espirituales, si son espirituales, no son almáticas. ¿Sí? Si son espirituales, son desde el espíritu, no desde el alma. Por mucho tiempo estábamos acostumbrados a llenar el espacio que debía ocupar la alabanza y la adoración, reproduciendo canciones de otros y desde nuestra alma. Por eso lloraban y todo el tema ahí, pero no es espiritual. Amén. Vamos a ver qué dice entonces Efesios 18, 19. Efesios 18, 19. Perdón. Efesios 5, 18, 19. Olvidé ponerlo acá. Efesios 5, 18 y 19. Dice así. No os embriaguéis con vino, con el cual hay disolución. Eso sería problemas. ¿Sí? Antes bien se llenó del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cánticos espirituales, cánticos proféticos. Si son espirituales, es lo que fluye desde el Espíritu, no algo que ya me aprendí. Amén. Cánticos espirituales. ¿Sí? Bien. Y para ir terminando, en este templo de este espíritu, ¿sí? Y en el que Yahweh Dios
residiría. ¿Todos entienden qué sería residir? Residir. ¿Sí o no? ¿Todos entienden qué es residir? Morar. Viene de residencia. ¿Cuál es tu residencia? ¿Tu casa? Mi casa. Claro. ¿Cuál es, entonces, en este caso, la residencia de Dios? ¿Qué está hablando? ¿Cuál es el templo? El templo por medio de Lo dijimos nosotros. recién. ¿Cuál es el templo? ¿Quiénes son el Nosotros. templo? Nosotros. Entonces eso es lo que está hablando. ¿Sí? Y en el que Yahweh Dios residiría, moraría, viviría. ¿Sí? Eso está hablando. Sí, mamá. Por espíritu. Por espíritu. Y acá tenemos un pasaje de 1 de Corintios. Primera de Corintios 3, 16. Y 6, 19 y 20. Y Efesios 2, 20 al 22. Amén. Vamos a terminar leyendo eso. Primera de Corintios 3:16, ¿qué es lo que dice? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes? ¿Sí? Ahora vamos al 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en ustedes, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? O sea que nosotros, ni nuestro cuerpo es de nosotros mismos. ¿Ok? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Nuestro cuerpo de quién es? De Dios. ¿Y nuestro espíritu? Nosotros tenemos que tener cuidado porque va a llegar un momento que Dios nos va a preguntar qué hicimos con nuestro cuerpo. Efesios 2, 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ustedes, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Bien. Entonces, ¿de quién somos templo? De Dios. Exactamente. Entonces, si somos la casa de Dios, eso quiere decir que somos el lugar desde donde Dios se manifiesta. Amén. Pero para eso tenemos que desde su espíritu trabajar con lo que es la naturaleza. Amén. Renacer en nuestro espíritu y en nuestra alma. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Y el que haya traído su ofrenda, trae su ofrenda mientras que estamos orando. Amén. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Padre, por tu luz, también a través de la enseñanza, por cada palabra que has hablado, tanto en la enseñanza como en el fluir profético. Ya conmigo, Padre, Padre, sea tu palabra formando, reformando mi alma del estado caído en el que estaba, al estado de nuestro Mesías.
Mi sistema de pensamientos mi sistema de a los pensamiento tuyos. a los tuyos, Mi sistema de emociones mi sistema de emociones a los tuyos. a los tuyos, Mi voluntad mi voluntad a la tuya. a la tuya, Mi espíritu mi espíritu siendo tu espíritu. siendo tu espíritu, Tu espíritu siendo mi espíritu. Padre, sea todo mi ser renacido renacido de tus aguas de tus aguas y de tu espíritu, y de de tu viento, tu viento, de tu aliento, de tu de tu respiración, de tu respiración, de todo lo que vos sos, de todo lo que vos sos, de tu esencia, de tu esencia, para que se manifieste para que se en manifieste en mí y a través de mi cuerpo, y a través de mi cuerpo, a través de todo mi ser, a través de mi ser, y que desde ahí que sean transformados los aires de mi casa, en mi casa, los aires de mi entorno en mi entorno, y todos los aspectos de mi vida y ser. todo de mi vida. Hecho está Hecho y está, consumado es. consumado es. Amén. Amén, Amén. amén. Bien. ¿Preparaste los elementos? Sí, Bien. yo le- Carlita, ¿cómo se tiene que ir? Yo le di para que lleve y pueda Ah, bueno. compartir con su familia. Listo. Puedan Listo. tomar cena aquí hoy. ¿Lograron? Sí, Bien, perfecto. Listo. Entonces lo que nos quedamos entonces.